agentes farmacológicos que en la práctica clínica no son de tanto uso, son más de cuestión de uso más que todo a nivel de laboratorio, experimentación, para tratar de estudiar ciertas reacciones, los reflejos que tenemos guiados por el sistema nervioso autónomo. Recuerden que teníamos la neurona preganglionar, el ganglio, el receptor nicotínico es NN, ¿verdad? Y luego tenemos la siguiente neurona coganglionar, ¿no? Entonces vamos a hablar de agentes que van a provocar que bloquee esto. O sea, que bloquee la sinapsis de la primera neurona con el ganglio. Por ende, eso va a llevar a que no se puedan dar los reflejos que hayamos hablado, como el reflejo para los receptores, ¿de acuerdo? Si yo bloqueo los receptores nicotínicos, como hay en los ganglios, cada vez que yo tenga una alza de presión, va a responder el centro vasomotor estimulando más el parasimpático, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el parasimpático, luego liberando mayor cantidad de acetilcolina, se pueda luego unir a los receptores M2 que estaban unidos a qué tipo de proteína? ¿Cuál G? Tiene G inhibitoria, que va a provocar bradicardia, ¿no? ¿Verdad? Y esa bradicardia consecuentemente termina disminuyendo el gasto cardíaco y logra bajar la presión arterial, ¿verdad? Ahora, si yo al utilizar los bloqueantes nicotínicos ganglionar, se me sube la presión y luego el parasimpático no tiene cómo poder contrarrestar eso, está bloqueado. ¿Ok? Está claro ese concepto, ¿no? Entonces, los agentes que se utilizan para hacer esto son el hexametonio y mecamilamina, ¿ya? Como dice ahí, predominantemente van a reducir el tono autonómico, lo cual logra también impedir que se den estos reflejos como el reflejo ganoreceptor. Entonces, siempre que en estos experimentos que mencioné, cuando utilizan una droga simpático mimética, provocando hipertensión, y a la vez también se le agrega un bloqueante nicotínico a nivel ganglionar, van a ver que se pierde esa respuesta, ese reflejo vasoreceptor. Y en lugar de que en algún momento trate de compensarse esa presión alta y que haya bradicardia por compensación, no ocurre. Se mantiene taquicárdico el paciente y se mantiene hipertenso el paciente. ¿Okay? Entonces, el efecto de estos bloqueantes ganglionares lo vamos a ver tanto a nivel del simpático y del parasimpático. O sea que tanto la cadena ganglionar parasimpática y simpática tienen el ganglio igualito. Es el mismo ganglio. O sea, el ganglio está conformado de la misma manera, con receptores nicotínicos N. Entonces quiere decir que tanto va a provocar que se antagonice la respuesta tanto del sistema simpático y parasimpático. Por ejemplo, a nivel de las arteriolas, el sistema que predomina la inervación simpática, ¿okay? Al utilizar un bloqueante ganglionar va a terminar en ¿qué? En vasodilatación y contención. A nivel de las venas, parecido también, dilatación de las venas, lo cual va a provocar disminución del retorno venoso. Si reduce el retorno venoso, quiere decir, retorno venoso es lo mismo que decir precarga. Se disminuye la precarga, al disminuir la precarga, termina también disminuyendo el gasto cardíaco. A nivel del corazón en sí, ¿okay? Donde en este caso tenemos el predominio del parasimpático. Si lo bloqueo, acuérdense, bloqueo receptores nicotínicos, por ende no tengo cómo estimular la acetilcolina de ese receptor M2 y por ende no hay bradicardia, no predomina la taquicardia. En el iris, ¿okay? Al bloquear acuérdense que la respuesta parasimpática o colinética sobre el ojo, sobre el diámetro pupilar, ¿cuál era? ¿Midriasis o miosis? Miosis se habla.
Miosis. Ok, entonces, si yo impido que actúe el efecto colinérgico, va a suceder lo contrario, anhidriasis. Músculo ciliar, que se encargaba de qué? Músculo ciliar. La contracción de la presión. No es la pupila. No, del lente intraocular. ¿Ok? Acuérdense que el lente intraocular, o sea, la acomodación solamente es, digamos, gobernada o alterada por el parasimpático. El simpático no tiene nada que ver con la acomodación del lente. Pues también, si yo, para usar un bloqueante ganglionar, voy a impedir de que tenga estimulación parasimpática el lente intraocular, y por ende va a haber cicloplejía, o sea, imposibilidad del lente de poder cambiar su forma para poder cambiar también el enfoque y poder ver más nítido, ya sea visión cercana o lejana, dependiendo. A nivel tracto digestivo, acuérdense que a nivel tracto digestivo, cuando era estimulado por el parasimpático, o sea, por acetilcolina, ¿qué producía a nivel digestivo? Del pericarditismo, ¿qué más? Secreción del ácido gástrico principalmente, también entre otras sustancias. Bueno, si bloqueo el ganglio, nuevamente no puedo continuar con el estímulo y sucede lo contrario, disminuye el tono y la motilidad, por eso termina en constipación. A nivel de la vejiga, también habíamos hablado que ¿qué músculo era que contraía la vejiga? El detrusor, que tenía que receptores. ¿Qué receptores tenía el músculo detrusor de la vejiga? M3, o sea, contráctil, ¿no? Entonces también por eso, si está esto bloqueado, no puedo mandar el estímulo de la acetilcolina de aquí para adelante, hay retención urinaria, no se puede contraer esa vejiga. Glándulas salivales, lo mismo. Tienen receptores M, ¿cuáles? M3, que así como yo decía que M3, al ser estimulado contra el músculo liso, también hace como que exprime las glándulas para que libere su contenido. Si no tengo estímulo, va a haber el cambio a nivel de glándulas salivales, no voy a secretar saliva, boca seca, serostomía. Y a nivel de las glándulas sudorípadas, que predomina el sistema simpático, pero acuérdense que en las sudorípadas es distinta la conformación. ¿Cómo estaba constituido ahí la conexión entre la neurona presimpática y ganglio y neurona cosimpática? Por lo general, el parasimpático, en el parasimpático teníamos, o sea, la primera neurona colinérgica, como todas, ganglio, y la segunda también sigue siendo colinérgica, o sea, se libera acetilcolina. Y el simpático, en cambio, la primera liberaba acetilcolina, ganglio, y acá la siguiente neurona, en cambio, liberaba norepinefrina, ¿verdad? Era una neurona adrenérgica. Pero yo he dicho que las glándulas sudorípadas es la única que es distinta, porque a pesar de que es parte o sea, responden a la respuesta simpática, está conformada como es. Dos neuronas colinérgicas. ¿Okay? Pero lo mismo, si no puede pasar la conducción de aquí para acá, listo, tampoco puedo yo estimular que se produzca sudor. Entonces también va a haber anhidrosis. ¿Ok? Esto es lo que decía al comienzo del reflejo vasomotor, ¿no? Estos son los ganglios autonómicos, ¿no? O sea, quiere decir, si estoy usando bloqueantes nicotínicos, voy a bloquear esto y esto, ¿verdad? Entonces, lo que dije al comienzo, cualquier respuesta que me suba la presión, en el caso de que me suba la presión, tengo que activar más el parasimpático, ¿verdad? Entonces el parasimpático trata
de ir a tratar de contrarrestar esa suba de presión, pero cuando se llega acá está bloqueado, entonces no puede continuar. Y al revés también, si tengo bloqueados los ganglios simpáticos y tengo una presión baja, lo cual me va a provocar por reflejo que se estimule más el simpático, en el momento que el estímulo llega al ganglio, está bloqueado. Entonces no puedo provocar que aumente la frecuencia cardíaca, ¿okay? También el inotropismo, para que luego, posteriormente, pueda eso ayudarnos a elevar la presión. O sea que los reflejos para los receptores quedan totalmente anulados con el uso de bloqueantes nicotínicos. Es cortito, o sea, porque como le dije, no tiene mucha utilidad clínica. Es más que todo para cuestión de experimentación y para cuestión académica, para que quede claro el concepto y luego se pueda entender con más claridad otros conceptos que verán más adelante en cuanto a farmacología. ¿Okay? Entonces ahora sí, nos vamos a meter, ahora hablamos todo colinérgicos, ahora vamos a hablar de adrenérgicos, o sea, nos vamos a enfocar en el simpático. ¿Okay? Habíamos primero, en la clase anterior, hablado de cómo son las neuronas colinérgicas y su síntesis de acetilcolina. Acá en cambio vamos a ver el cambio de la neurona adrenérgica, ¿okay? Y cómo sintetizan también norepinefrina. Recuerden que la norepinefrina se sintetiza en las neuronas del sistema nervioso periférico. En cambio, la epinefrina, ¿dónde se sintetiza? En la suprarrenal. Epinefrina, epinefro, encima del riñón. Nefro significa riñón, epi encima. ¿Ok? Glándula suprarrenal. Entonces, vemos que cómo se forma la norepinefrina. Por medio de una aminoácido que se llama tirosina, que por medio de una enzima que se llama tirosina hidroxilasa, lo convierte en dopa. ¿No? Y esa dopa luego por otra enzima, que es una decarboxilasa aromática, o sea, de aminoácidos aromáticos, va a transformar esa dopa en dopamina, ¿ya? Y luego por medio de otra hidroxilasa que permite a que esa dopamina se convierta en norepinefrina y posteriormente también sea almacenada en vesículas adrenérgicas. ¿Okay? Parecidos hasta ahora, lo único que cambia son los constituyentes para sintetizar la norepinefrina. Y luego también por exocitosis se va a liberar la norepinefrina al espacio sináptico, donde ahí, ya sea, igual que lo vemos también en colinérgicos, ¿no? Esa norepinefrina se va a unir ya sea a sus receptores alfa o beta, ¿ya? O, miren, ojo, aquí hay detalle que también presten atención porque también se presta para la comprensión. También existe un receptor alfa a nivel presináptico. Vamos a tener receptor alfa a nivel presináptico y postsináptico. ¿Ya? Solo que el presináptico va a ser siempre alfa 2. ¿Okay? Y él va a explicar para qué sirve. ¿Okay? Y de ahí también, así como tenemos la acetilcolinesterasa, acá tenemos una enzima que también degrada la norepinefrina que está aquí, ¿ya? Que es la catecolmetiltransferasa, ¿ya? Que hace lo mismo que la acetilcolinesterasa, degrada la norepinefrina, ¿okay? Para ya disminuir su concentración en el espacio sináptico. Entonces serían dos enzimas, la CON y la que degrada la epinefrina, la CON y tirosina hidroxilasa. La tirosina hidroxilasa, claro, es lo que convierte tirosina en dopa. ¿Ya? Y luego el sobrante de norepinefrina trata de reabsorberse para ser reutilizado, ¿ya? Pero no lo utiliza inmediatamente. Esa norepinefrina va a pasar a un almacenamiento, a un pool móvil de norepinefrina. Es una reserva que tiene la neurona para cuando haya falta de otra liberación de norepinefrina, no tenga que tomarse el trabajo de sintetizar más,
sino ya tiene almacenado y de ahí saca nomás norepinefrina para volver a ser depositada en estas vesículas adrenérgicas y ser nuevamente liberadas por exocitosis. Dentro de este pool de almacenamiento de norepinefrina, acá adentro también tenemos otra enzima más que es la famosa MAO. ¿Ya? La MAO, en este caso MAO-A, que se va a encargar en cambio de ir degradando cuando ya ese pool de norepinefrina ya está muy lleno. Cuando está demasiado lleno, es como si tengo una bodega y estoy que meto cosas, me llega un momento que ya no me entra más en la bodega. La MAO se encarga de tratar de cuando ya se llena, tratar de hacer un poco de espacio, ¿no? Entonces, a degradar un poco para tener espacio para la siguiente norepinefrina que voy a seguir absorbiendo. Y la MAO, la COM degrada a nivel del espacio sináptico, ¿ok? Y la MAO adentro en la neurona presináptica dentro de ese pool de almacenamiento, ¿ok? Concepto importante de tener en mente. La MAO degrada. Degrada la norepinefrina que se encuentra dentro del pool, el pool móvil de almacenamiento que tiene la neurona adrenérgica presináptica. ¿Ok? Entonces, nuevamente, vemos también diferentes numeritos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, que son los sitios donde diferentes agentes farmacológicos van a actuar para alterar este funcionamiento. ¿Ya? Por ejemplo, vemos acá 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Ok, son drogas que son sitios donde van a actuar drogas como los inhibidores de la MAO. ¿Ya? Quiere decir que si yo inhibo la MAO, va a aumentar la concentración de norepinefrina en este punto. ¿Ya? 2, drogas liberadoras, drogas que van a inducir a que se libere, va a provocar que se libere la norepinefrina que está del pool. También tenemos bloqueantes de la recaptación. Si yo bloqueo la recaptación, va a provocar que mantengo acá todavía mayor concentración de norepinefrina, porque no se está resolviendo. 4, a nivel 4, acá, ¿ok? Alfa 2. Alfa 2 es un receptor que está conformado también, todos los receptores adrenérgicos están conformados por proteína G, ¿okay? Todos. ¿Ya? Entonces, el alfa 2 dentro de estos receptores adrenérgicos es el que tiene proteína GI, así como lo tenía también el receptor M2, ¿de acuerdo? Por ende, alfa 2 cumple una función para la retroalimentación negativa. O sea, cuando hay mucha norepinefrina secretada, el sobrante, lo que tenemos en el sobrante, una parte se reabsorbe, otra parte se metaboliza y otra parte se va pegando a los receptores alfa 2, que al estimularlo va a estimular una proteína GI que va a provocar que no se libere más norepinefrina. Si es negativo acá, porque es inhibitoria. Entonces, el estimular alfa 2 inhibe, hace que ya no se libere tanto norepinefrina. Y luego, bueno, tenemos alfa y beta que también tienen sus respectivas proteínas G que la vamos a revisar en los siguientes slides. ¿Okay? ¿Claro hasta aquí? Sí. Para repetir lo que dije en la primera clase introductoria, o sea, entonces vamos a hablar entonces ahora de el efecto de lucha y huida, ¿verdad? Donde se libera la mayor cantidad de catecolaminas. Y hablando de catecolaminas, básicamente nos vamos a enfocar en epinefrina, que es principalmente secretado por la suprarrenal, y norepinefrina, que es secretado principalmente por las neuronas del sistema nervioso autónomo o periférico. ¿Okay? Y ambas van a activar estos receptores adrenérgicos y el estímulo de ellas en su mayoría van a provocar tanto aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial y disminución de la digestión, de la peristalsis. O sea, hace lo contrario del colinérgico. Pero no es tan simple como está en el gráfico, se complica un poquito más. ¿Okay? Enfoquemos primero en alfa 1. ¿Okay? Alfa 1, ya dije, todos los receptores adrenérgicos están ligados a proteína G. ¿No?
Alfa 1, ¿a qué proteína G Q. piensan ustedes? Q. Contracto. ¿Ok? Facilita entonces la contracción del músculo liso. Por ende, a nivel de los vasos sanguíneos va a producir ahí sí va a producir contracción del músculo liso vascular, lo cual va a terminar en vasoconstricción. A nivel de la pupila va a provocar midriasis. ¿Ok? Estamos hablando de bloqueantes. No, estamos hablando de Agonista. agonista. Ya. Estamos, más que eso, estamos hablando de la función de cada receptor cuando es estimulado. Ahorita. Ya observo. ¿Ok? Todavía no entramos en los agentes, sino estoy hablando un poco de qué pasa cuando se estimula cada uno de estos receptores. A nivel, en cambio, de la vejiga, así como el parasimpático producía relajación del esfínter, hace lo contrario, produce constricción del esfínter, lo cual va a impedir que el paciente pueda orinar. Y a nivel del aparato sexual, facilita también a la eyaculación. ¿Por qué? Por esto. Si en el momento del acto sexual, ¿okay? Y en el momento de la eyaculación, para que no exista eyaculación retrógrada, tiene que estar cerrado el esfínter. Porque si no está cerrado, va a retornar el semen de la eyaculación a la vejiga. Entonces se llama eyaculación retrógrada. ¿Okay? Entonces tiene que estar cerrado el esfínter para que haya una eyaculación correcta. Por eso pero si esto no se da, está relajado, pues ahí la eyaculación no va a ser normal. Ya con esto, ya para que se vayan haciendo idea de los efectos adversos de ciertas drogas que bloquean receptores que actúan en esos niveles. ¿Okay? Entonces revisemos el cuadro que lo resume un poco mejor. Entonces, el cuadro detallando del receptor alfa 1, ¿no? Entonces, a nivel del ojo tenemos el músculo radial o dilatador, ¿okay? Que cuando se contrae, ese músculo provoca midriasis. ¿Okay? Y recuerden que el simpático no afecta para nada el ente intraocular. Por eso dice sin cicloplegia. Así como yo diferencio si que esa midriasis está causado por acción simpática, por acción adrenérgica o por acción de un bloqueante colinérgico. A nivel de las arteriolas, que se encuentran a nivel de la piel y de las vísceras, que alfa 1 te va a producir vasoconstricción, lo cual termina produciendo aumento de la resistencia total periférica, aumento de la presión diastólica y aumento de la postcarga. A nivel cambio de las venas, si se contraen las venas, va a aumentar el retorno venoso, o sea, va a aumentar la precarga, ¿okay? Aumentando entonces precarga, ¿ves ahí? Lo cual va a provocar también que aumente el gasto cardíaco. Y eso termina produciendo también que aumente la presión arterial. A nivel del trígono de la vejiga y el esfínter y la uretra prostática también va a provocar contracción, lo cual yo dije hace un rato, también termina en retención urinaria. A nivel en cambio de los órganos sexuales masculinos, aparte de lo que dije del esfínter que se cierra, también produce contracción de la vas deferens, ¿okay? El conducto deferente, ¿ya? ¿Okay? Que lo cual también participa cuando se contrae para que también estimular la eyaculación. Doctor, eso que dice del mecanismo de Frank Starling, o sea, favorece el mecanismo, ¿verdad? Claro, favorece. Si aumenta todo lo que aumenta la precarga favorece al mecanismo de Frank Starling, porque estoy llenando más el corazón. El corazón, o sea, es como un elástico, ¿no? Esa es la ley de Frank Starling. Mientras más se expande, con más fuerza se contrae. A nivel del hígado, en cambio, la estimulación del receptor adrenérgico va a provocar aumento de la glucogenólisis. Y a nivel del riñón va a disminuir la liberación de renina. Entonces acuérdense, alfa 1 se encuentra en músculo liso,
y como está unido a un receptor GQ, va a provocar que se genere más calcio, lo cual termina en contracción del músculo liso. ¿Verdad? El predominio de estos receptores alfa-1 van a estar principalmente en las arterias y en las venas, ya como dijo su compañera, se produce el fenómeno de Frankenstein porque va a aumentar el retorno venoso al corazón, y también alfa-1 no va a variar en la presión del pulso, porque va a provocar siempre que se eleve tanto la presión sistólica y diastólica. Para que varíe la presión de pulso tiene que elevarse la sistólica y bajar o no, o mantenerse igual a la diastólica, si no, no cambia la presión de pulso. Aquí en cambio provoca que se eleve la sistólica, la diastólica, o sea que la presión de pulso igual se mantiene igual. Entonces, esto quiere decir que drogas que actúan a este nivel, ¿ya? Se trata de un paciente con incontinencia urinaria, ¿ya? Acuérdense que el estímulo simpático produce incontinencia, no quiere decir, si yo bloqueo un receptor alfa-1 en este caso, va a provocar lo contrario. O sea, me va a provocar a que el paciente sí pueda orinar. Entonces, por eso dice tratamiento, entonces es tratamiento de incontinencia urinaria. ¿Okay? Y la disfunción sexual, acuérdense entonces que los bloqueantes alfa también estarían relacionados entonces con disfunción sexual, por lo que acabo de decir de la eyaculación. ¿Okay? Un dato importante, los receptores beta suelen ser más sensibles que los receptores alfa. ¿Okay? Esto es importante saberlo porque quiere decir entonces, si ambos van a responder a norepinefrina, ¿okay? El tema es que al ser los beta más sensibles, se requiere menor dosis de norepinefrina para ser estimuladas, y para lograr que esa misma norepinefrina estimule alfa, la tiene que ser un poco más alta. ¿Okay? Entonces, a dosis baja estimula más beta que alfa, a dosis alta estimula más alfa. Pero sobreestimula beta. Y también estimula los dos. O sea, pero van a haber más efectos adversos por la parte que se estimula. Claro, entonces eso es un dato importante de conocer, porque según la respuesta que yo quiero obtener en el paciente, pues uno decide si tengo que dar una dosis baja o una dosis alta para ver qué receptores estimulo más. Esto ya lo expliqué, básicamente lo que hablaba del receptor alfa-2, ¿no? Así también como se va uniendo a los receptores posinápticos, tenemos el receptor que está en el presináptico, que es el alfa-2, que cuando se une, como tiene proteína GI, va a provocar a que disminuya un poco esa liberación de norepinefrina. O sea, tiene un efecto de retroalimentación negativo. Ahí está, se encuentra en las terminales presinápticas. Y también recuerden que también tenemos receptores alfa-2 en las plaquetas y en el páncreas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, a nivel de las plaquetas va a estimular a la agregación plaquetaria, ¿okay? Y a nivel del páncreas va a en cambio provocar que se disminuya la secreción de insulina. Y alfa-2, ya lo dije, tiene proteína GI, por lo tanto su segundo mensajero del AMP cíclico va a disminuir en concentración y por ende se apaga toda esa cascada, ¿no? Y este es el motivo por qué entonces el estimular alfa-2 a uno lo predispone a hacer trombosis y también hiperglicemia, ¿verdad? Es lógico, a ver, tratemos de poner esto en la reacción de lucha y huida. O sea, en el caso de trombosis, ¿por qué alfa-2? ¿Se acuerdan que bien? O sea, el sistema nervioso autónomo es lo que permitió que la vida exista en el planeta. ¿Ah? Si yo estoy bajo una situación de riesgo en que me puedo cortar, ¿okay? Al estimular mayor la reacción plaquetaria, quiere decir que si yo me corto, voy a coagular más rápido y no me desangro. ¿De acuerdo? Todo esto es supervivencia. ¿Ya? Al aumentar el azúcar, la glicemia,
tengo más azúcar para poder alimentar mi cerebro, estar más pilas, estar más atento y poder pensar mejor para ver cómo resuelvo la situación, ¿verdad? Ahora, por ese motivo también, personas que utilizan drogas que son adrenérgicas, como anfetaminas o como cocaína, son drogas que, aunque no lo crean, mucha gente utiliza, por más que nadie lo diga. Por eso que escuchan que cuando alguien que tiene adicción a estas sustancias y consumen un poco más de la cuenta, se infartan. Trombosis, bueno, y aparte, y súmale a eso también la vasoconstricción coronaria, hipertensión. Eso va a producir un accidente de placa y eso provoca a que se empiezan a agregar las plaquetas. Imagínense si encima está siendo sobreestimulado alfa 2, se van a agregar más plaquetas y terminan obstruyendo un vaso sanguíneo. Hablando del corazón, se obstruye una coronaria y eso termina en un infarto de miocardio. Por ende, por ese motivo, son drogas que están contraindicadas en pacientes con aterosclerosis, por el tema de que pacientes con mucha carga aterosclerótica, si hace un accidente de placa que puede ser provocado por un aumento de la presión arterial, ¿okay? Eso puede terminar en un infarto. Y también la diabetes, ¿por qué? Porque el paciente diabético le va a estimular que se libere más glucosa y por ende no voy a poder lograr los objetivos que yo quiero, los niveles de glucosa en ese paciente. Eso fue alfa 2. Ahora pasémonos a los beta 1. Beta 1, vamos a encontrarlo principalmente a nivel del corazón, ¿ya? Lo cual va a promover aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de su contractilidad. Y también vamos a tener receptores beta 1 a nivel de la célula del aparato cardiovascular, lo cual, cuando son estimuladas a ese nivel, va a provocar aumento de la liberación de renina. Y ya sabemos qué pasa cuando se libera más renina, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina, aparte de convertirse en aldosterona, también tiene una acción directa sobre el vaso sanguíneo para producir vasoconstricción. A eso súmelo cuando se convierte en aldosterona, que va a provocar que se absorba más sodio, más volumen, también aumenta la presión. ¿Y dónde lo encontramos los beta 1 entonces? Específicamente en el nodo sinoauricular y en el nodo auriculoventricular, así como los receptores M2, son los que hacen lo contrario, ¿no? Este es el acelerador, los M2 eran el freno, ¿no? Entonces, bueno, lógico, o sea, a nivel entonces va a producir aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, cronometría positiva, aumento de la conducción, de la velocidad de conducción, que va a aumentar, va a provocar cronotropismo positivo, aumento de la contracción, que eso no hacían los colinérgicos, que eso se llama inotropismo positivo, ¿ya? Por ende también, ojo, esto es importante, o sea, el hecho de provocar aumento de la fuerza de contracción miocárdica, por un lado es útil, ya hablando de manera más clínica, por un lado es útil, pero por otro lado también es algo contraproducente, porque me va a provocar a que haya mayor consumo de oxígeno, ¿ok? Y si yo tengo un paciente infartado, yo quiero que reciba más oxígeno. Yo no quiero que se desprive de oxígeno ese músculo, porque ese músculo se va a infartar más. Por eso se dice que los inotrópicos no aumentan la sobrevida, más bien aumentan la mortalidad. ¿Ya? ¿Pero por qué se usan? Se usan para tratar pacientes que entran en el fallo de bomba, que tienen un corazón que no tiene fuerza para contraer. Entonces, en ese caso de fallo de bomba severo, que el corazón se contrae poco o casi nada, eso va a terminar provocando que haya menor perfusión de los órganos, de vísceras, sobre todo y de riñón, ¿no? Entonces, a esas situaciones que tengo un corazón con tremendo fallo de bomba y nos hemos obligado a tener que utilizar alguna droga que me estimule el beta 1 con efecto inotrópico para tratar de que ese corazón me pueda expulsar un poco más sangre. Pero ojo, es una droga que no suele, me he dicho,
para nada disminuir la mortalidad, más bien la puede aumentar porque aumenta el consumo de oxígeno. Entonces, por eso que cuando se trata de un paciente con un fallo de bomba secundario, inmediatamente secundario a una isquemia de miocardio, y a veces ahí es cuando uno tiene que pensar, ¿le doy un inotrópico o no? Y ahí entramos en un área gris, que uno tiene que ver, bueno, si no le doy el inotrópico, me parece que se me choca. Si le doy el inotrópico, puedo provocar que el área isquémica se me haga más grande. Ahí es la complejidad de la medicina y ahí es cuando uno tiene que tomar decisiones, poniendo las cosas sobre una balanza y ver qué es lo que más conviene en ese escenario. Doctor, ¿y por qué el administrador de oxígeno no contrarresta toda la eficiencia del mismo? El administrar oxígeno, ¿por qué no contrarresta? Porque, a ver, el oxígeno, el oxígeno es válido, el oxígeno se lo da a estos pacientes, pero se dice que solamente cuando la saturación está más bajo del 90. Si tenemos saturación, el paciente a pesar de eso está saturando por encima del 90, no es necesario darle oxígeno, más bien el oxígeno puede llegar a ser hasta contraproducente debido a otros mecanismos de radicales libres y eso de ahí. A nivel de la fibra de Purkinje o de las de His, también va a aumentar la automaticidad y la velocidad de conducción, y a nivel de riñón, como lo dije, va a aumentar la liberación de renina, lo cual también ayuda entonces a aumentar la presión arterial. Por ende, todo aquel agente que me vaya a estimular beta 1 va a estar contraindicado en aquellos pacientes que tengan un síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque el agudo necesita de oxígeno para evitar de que más músculo se me necrose. Y si yo estoy provocando mayor consumo de oxígeno, voy a tener menos oxígeno para tratar de cuidar ese músculo. Entonces, en el agudo no es tan recomendable usar inotrópico. Y beta 1, en cambio, está ligado a proteína GS. Por ende, va a activar ¿qué enzima? La heliciclasa, que va a provocar que aumente la concentración de agente específico, que es el segundo mensajero. Y el beta 1 es el mayor responsable de la reacción de lucha o vida. Acuérdense que los receptores beta son más sensibles que los alfa, por eso es el principal responsable. Porque un poquito ya se estimula. Beta 2. ¿Dónde vamos a encontrar los beta 2? Lo vamos a encontrar a nivel del músculo liso, ¿ok? Lo cual, si hablamos del aparato vascular, va a provocar vasodilatación, va a provocar ese aumento del flujo sanguíneo. A nivel, en cambio, del árbol bronquial, el músculo liso bronquial, ahí se va a dilatar, provocando un aumento del flujo de oxígeno por la vía respiratoria. A nivel del aparato digestivo, disminuir la motilidad. Y a nivel del ojo, ¿okay? Se va a encargar de la secreción del humor acuoso, ¿okay? Y ayuda entonces a mantener la forma redondeada del ojo, ¿okay? Entonces ya se pueden hacer ideas, entonces que por ende, sí, que interviene también en la secreción del humor acuoso, puede también agentes farmacológicos que actúen sobre estos receptores. Se van a también poder utilizar tal vez para tratar el glaucoma, ¿verdad? Glaucoma. Entonces, para glaucoma se podrían utilizar. ¿Se puede utilizar para qué? Hablando del estómago o del parto digestivo. ¿O qué provocaría en el parto digestivo? Provocaría constipación. Entonces, si yo tengo constipación provocada por estimulación de un beta 2, en teoría, bloquear beta 2 me aliviaría la constipación, ¿verdad? Lo mismo, si yo bloqueo beta 2 a nivel pulmonar, ¿qué va a pasar? Claro, va a ser broncoconstricción. Y a nivel, en cambio, de las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, va a producir vasoconstricción, bloquear beta 2. ¿Okay? Por eso que los receptores, que los agentes estimulantes, los agentes bloqueantes beta 2
suelen, en su mayoría, hay excepciones, en su mayoría, están contraindicados en pacientes que tienen problemas de broncoconstricción, pacientes con asma, con EPOC, ¿okay? Porque le va a empeorar la broncoconstricción y el EPOC. Beta 2 a nivel hepático va a aumentar en cambio la liberación también de glucosa, ¿ya? También va a provocar aumento de la liberación de glucagón, que va a provocar también aumento de glucosa, ¿okay? Y a nivel también de esto, bueno, no de los vasos sanguíneos, sino a nivel de una enzima, una lipoproteína lipasa, ¿ya? Dentro de los vasos sanguíneos va a provocar que los triglicéridos, ¿okay? se descompongan tanto en ácidos grasos libres y colesterol. Por ende, alguien que está estimulando continuamente o bastante beta 2 debería tener hipercolesterolemia. ¿Ah? Porque estoy estimulando la lipoproteína lipasa y estoy provocando degradación de triglicéridos a ácidos grasos libres y al colesterol. ¿Okay? Nuevamente, por eso que también pacientes que utilizan drogas adrenérgicas como las que mencioné hace un rato, también tienden a tener hipercolesterolemia, lo cual contribuye a hacer aterosclerosis, lo cual contribuye a infartarse. La gran mayoría de los receptores beta 2 no son inervados. ¿Qué se refiere por inervado? O sea, que los digamos que este es la superficie de una célula y que va a responder a adrenérgico. O sea, inervado quiere decir que está constituido por una neurona postganglionar que va directamente a liberar, en este caso, norepinefrina, y directamente al receptor, ya sea de la célula del órgano o tejido especificado. Pero, acuérdense que beta 2, cuando piensen en beta 2, piensen más en epinefrina, no tanto en norepinefrina. ¿Okay? Beta 2 es más sensible a la epinefrina, a lo que es segregado por la glándula suprarrenal. Y por eso es no inervado, porque la glándula suprarrenal no está constituida de esta forma. La glándula suprarrenal se encuentra arriba del riñón, que tiene el receptor beta 2, perdón, receptor MN también, a pesar de no ser un ganglio, ¿okay? Cuando viene una fibra que libera acetilcolina acá, esto va a provocar luego la liberación de epinefrina y se libera al torrente sanguíneo. O sea, por eso es secreción humoral. Y mientras está secretado va por la sangre, y a medida que pasa por estructuras que se encuentran con receptores beta 2 se va pegando. Por eso dice ahí que no tiene inervación beta 2. Entonces, a nivel vaso sanguíneo, en cambio produce lo contrario de beta 1, lo contrario de alfa 1, perdón, ¿okay? Que es vasodilatación en cambio. O sea, es así como el efecto que tiene sobre el músculo liso bronquial, que también produce broncoilatación. Entonces, a nivel vasosanguíneo, pues el vasodilatación, por ende, va a provocar que disminuya la resistencia total periférica, disminuya la presión diastólica y disminuya la postcarga. ¿Okay? A nivel del útero, te provoca relajación del músculo liso uterino, por ende, que son drogas que una mujer que está con riesgo de un embarazo anticipado, de aborto, ¿okay? Con un bloqueante beta 2, relaja un poco el útero y hace de que ese útero no se contraiga tan rápido y se puede esperar un poco antes de que el paciente, para prevenir un aborto o una expulsión prematura de un bebé, ¿no?
A nivel bronquial ya lo dije, broncodilatación. A nivel del músculo esquelético va a estimular a la glucogenólisis y también va a provocar contractilidad de las fibras musculares, provocando temblor. Y a nivel del hígado también aumenta la glucogenólisis. Y a nivel del páncreas aumenta la secreción de insulina. Entonces, por un lado se contrarresta el efecto, porque si aumento la glucogenólisis aumento la glucosa, pero para que no se me eleve tanto, también provoca que se libere insulina para tratar de mantenerlo equilibrado. ¿Okay? No se conoce específicamente por qué produce vasodilatación, o sea, relajación del músculo liso. Se piensa que tiene que ver a un fenómeno de fosforilación de la quinasa de cadena ligera de miosina hacia una forma inactiva. Se piensa, eso es la teoría, pero no está tan claro todavía por qué produce relajación del músculo liso. Ustedes solo recuerden que beta 2 relaja el músculo liso. ¿Okay? Beta 2 tiene proteína GS, por ende que va a activar la gensiclasa, por ende va a aumentar el AMP cíclico. Acuérdense que los beta 2 son más sensibles que los demás, ¿no? Inclusive beta 2 es más sensible que beta 1, pero siempre beta más sensible que alfa. Y se une principalmente entonces a epinefrina, a lo que segrega la glándula suprarrenal. Después tenemos otro receptor. Si vieron cuando vimos uno de los primeros slides, que vimos cómo la tirosina se convierte en dopa, ¿verdad? Y de dopa a dopamina. Entonces, dopamina también es una catecolamina. O sea, participa en la síntesis de norepinefrina, ¿verdad? Entonces, la dopamina también tiene afinidad por receptores adrenérgicos. Aparte de que también tiene afinidad por su propio receptor, que son los receptores dopaminérgicos como D1 o D2. Entonces, acá también sucede algo que también la respuesta depende de la dosis. La dopamina a dosis baja va a estimular directamente receptores dopaminérgicos. Por ende, y también como tiene unas proteínas GS que aumentan el AMP cíclico, también termina provocando relajación del músculo liso. Pero si a esa misma dopamina le empezamos a subir más la dosis, ya no solamente se empieza a unir a receptores dopaminérgicos, también tiene la facultad de poder unirse a los receptores alfa y beta también. ¿Okay? Entonces también puede terminar a dosis más alta, le puede provocar lo contrario, vasoconstricción. Entonces aquí dice uso terapéutico en shock porque aumenta perfusión renal. Ustedes dirán, pero entonces si produce vasodilatación, porque eso lo voy a dar chocado, lo voy a chocar más. No, ¿por qué? Porque se encuentran específicamente a nivel de las arterias renales. ¿Ya? Y lo que sucede a veces es que hay pacientes que porque debido a sus condiciones severas que se encuentran en terapia intensiva, a veces empezamos a notar de que empieza a disminuir el ritmo diurético. ¿Okay? Sobre todo en pacientes que están entrando en shock o ya están en shock. No tienen presiones tan bajas, no tienen la presión suficiente para poder perfundir el riñón. Al perfundir el riñón, no pueden fabricar orina, pues no terminan friccionando. Pero a nivel de esas arterias renales, ¿okay? Tenemos receptores dopaminérgicos D1 que cuando son estimuladas van a provocar en cambio que se vasodilaten, y eso a veces, muchas veces, podría, aunque es un tema medio controversial. Antiguamente se lo hacía más, hoy en día ya hay muchos que están en contra de hacer esto, pero teóricamente, y lo hacían antes, que existen dosis renales de dopamina, o sea que son dosis bajas, para tratar de producir vasodilatación a nivel de esas arterias renales y lograr un poquito, a ver si vasodilatando un poquito haya mayor entrada de sangre y profundamente por el riñón y por ahí a veces arranca el vacío nuevamente a orinar. ¿Y eso se usa o es rarísimo que se use? Antes se usaba más, ahora se usa cada vez menos, ¿ya? Porque ya hay varios estudios que dicen que no está demostrado que sea tan efectivo. Pero también sucede igual, una cosa es la medicina que está en los libros, otra cosa es la medicina de la vida real.
Pero en la vida real muchas veces, cuando estás haciendo de todo con el paciente y nada le termina de resultar como quieres, pues a veces tienes que quemar todas las naves y muchas veces igual pruebas. Si igual tú dices, lo más probable es que se vaya a morir. No pierdo nada probando, vamos por ahí resulta y por ahí percuta un poco más el riñón y empieza a orinar. ¿Ok? Entonces por eso igual es importante tener en mente esos conceptos, porque a veces te pueden ayudar a salir de un apuro. Por ejemplo, existe una agente que se llama fenoidopam, que se utiliza sobre todo en mujeres embarazadas que tienen hipertensión, porque no atraviesan la barrera placentaria, que es una agonista de uno, y entonces de uno ya sabemos, vasodilatador, ¿no? Entonces se utiliza para tratar hipertensión severa y en mujeres embarazadas que no puedan recibir otro agente antihipertensivo. Entonces, recordemos, alfa 1 unido al receptor GQ, alfa 2 unido a GI, y B1, B2 y D1 a GS. Lo mismo para que no se olviden, ahí tenemos todos diferentes receptores. Si ven en la segunda línea dice norepinefrina o noradrenalina, tenemos que principalmente son los que se van a unir a alfa 1, alfa 2 y beta 1, no tanto a beta 2 o beta 3 que no le hemos parado bola, me interesa parar bola en este momento. Y la adrenalina, la epinefrina, la segregada por la glándula suprarrenal, se une a todos. ¿Okay? Se puede unir a alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, etc. Aquí se ve este gráfico comparando para que ya terminen de consolidar ese conocimiento de que entonces tanto los receptores alfa 1, M1, M3 o M5 están unidos a los mismos tipos de proteínas que MQ, ¿no? Y ya está más de repetirlo, ya creo que quedó bien claro que MQ, cuando pasa C, provoca que se degrade la membrana, para que luego se cruce esos mensajeros que conducen el trifosfato, para que luego provoque la salida de calcio del retículo sarcoplástico, ¿no? Y con eso provocar la contracción muscular. GS, acuérdense que tenemos GS tanto en los receptores M1 como en los receptores beta. Y los receptores que tienen proteína GI, que son los alfa 2, y los M2, ¿no? Y M4, que no hemos hablado mucho porque es cuestión más que todo del sistema nervioso gastrointestinal. Pero M2 también, acuérdense, el corazón tenía GI, ¿verdad? Y alfa 2, que servía para qué? Para representación negativa. Entonces, ahora sí ya empezamos a meternos en estos agentes que trabajan como simpático y médico, ¿no? Al igual que los colinérgicos, vamos a tener aquellos que de acción directa, indirecta, y tenemos de unos de acción mixta, que tienen ambos mecanismos. Drogas que vayan a estimular las receptores alfa 1, una de ellas, la principal, es la fenilefrina. Fenilefrina rima con epinefrina, no epinefrina, ¿no es cierto? En este gráfico lo que quieren demostrar es que donde está la flecha, ¿ya? Es donde se asume, la flecha nos indica, mejor dicho, que este es el momento en el tiempo donde se le aplica fenilefrina, en este ejemplo, ¿no? El paciente viene así, se le administra fenilefrina y luego empieza a suceder esto. Esta es presión sistólica, presión diastólica. Y la distancia que hay entre cada pico refleja la frecuencia cardíaca. Mientras más cerca los picos, mayor frecuencia cardíaca, mientras más separado, menor la frecuencia cardíaca. Entonces, estamos viendo que la fenilefrina, que es un activador alfa 1, si alfa 1, ¿qué me hacía? Vasoconstricción. El músculo lisovascular, el dilatador de la pupila, De las arterias. Ok, pero acá que estamos viendo a nivel de la presión arterial y frecuencia cardíaca. De la presión.
aumentar la presión arterial, ¿verdad? Porque va a provocar que tanto estimule vasoconstricción, ¿ya? Tanto sistólica, diastólica, por eso que empiezan a aumentar las dos, ¿ok? Pero estamos viendo qué pasa con la frecuencia cardíaca. Disminuye, ¿verdad? ¿Y por qué disminuye? ¿Qué había dicho yo sobre los reflejos vasoreceptores? Se lo quedan. Pues el reflejo vasoreceptor, claro, si nota que se me está subiendo la presión sistólica y diastólica, el centro vasomotor activa más el parasimpático, ¿verdad? Para que tratar de contrarrestar. Entonces, porque sabemos que el alfa 1 no tiene que por qué producir radicardia. No tiene nada que ver con la radicardia, pero sin embargo estamos viendo radicardia. Entonces digo, esta radicardia, yo sé que alfa 1 no la produce, tiene que ser una radicardia refleja. ¿Ya? Entonces, por eso dice potential reflex radicardia, potencial, o sea, posiblemente una radicardia refleja. ¿Ya? Y la presión de pulso no va a cambiar, porque subieron ambas. Si hubiese subido solo la sistólica, si hubiese mantenido baja la diastólica, ahí sí aumentaba la presión de pulso. Pero aquí subieron ambas. Eso de aquí, lo de la potencial radicardia refleja y que no hay cambio en las presiones de pulso, ¿es con respecto solo a la fenilefrina o en general a los agonistas alfa? Todo aquello que estimule alfa 1. Alfa 1, ok. El ejemplo acá es fenilefrina. Ok. Pero hay más drogas que estimulan Ajá. alfa 1. Pero fenilefrina es como que la más popular para el estudio de farmacología. No, pero también se usa bastante en la práctica clínica. Entonces, debido entonces, bueno, entonces lo que quiero que quede claro, cuando ven que frente al estímulo de alfa 1 responde con bradicardia, esa bradicardia no es por el efecto del agonista, es por el reflejo vasoreceptor que está provocando que aumente la actividad parasimpática para contrarrestar. Eso quiere decir, si antes de haberle administrado fenilefrina, a este paciente se le hubiese agregado una droga como el hexametonio. ¿Qué era el hexametonio? ¿Ah? ¿De qué tipo de receptor entonces? Nicotínico. En cambio siempre es receptor nicotínico, ¿verdad? Quiere decir, si yo antes de haberle dado fenilefrina le daba, digamos, hexametonio, que es un bloqueante nicotínico, ¿hubiese habido bradicardia o no? No, porque está apagado, no se puede dar el reflejo. Se mantiene taquicárdico. ¿Ok? Todo lo que acabo, todo está mencionado igual aquí, ¿no? O sea que igual cuando suba esto van a tener para estudiar también la diapositiva. Otro, yo dije hexametonio, pero también otro bloqueante es la mecaminamina, que también hubiese impedido que haya una radicardia refleja. ¿Ya? Entonces, ¿para qué usamos los medicamentos como la fenilefrina? A ver, si bien se utiliza para hipotensión arterial, ¿ya? También se lo utiliza bastante para la descongestión nasal, ¿verdad? Si alfa 1 tiene GQ, es contracción de músculo liso, es contracción vascular, han escuchado sobre el Afrin. El Afrin creo que tiene fenilefrina, ¿ya? O sea, tiene un alfa 1 agonista, y por eso que al producir vasoconstricción nasal promueve a que uno se descongestione y pueda respirar mejor. Porque cuando están muy dilatadas las arterias intranasales, es que hay congestión nasal y uno se dificulta más respirar. Y también, bueno, y si lo usamos a nivel del ojo, a nivel oftalmológico, alfa 1, ya saben, midriasis, ¿verdad? Midriasis, pero acuérdense que como es simpático mimético, no toca el lente para nada, no debe haber ningún cambio con la conformación del lente. Lo que sí el paciente tal vez se vaya a quejar es de que va a estar muy sensible a la luz, por la midriasis. Pupila
pupila más dilatada, mayor entrada de luz, entonces le va a molestar la luz. Normalmente cuando entramos a un lugar oscuro, hay midriasis o miosis. Midriasis para tratar de ver más, porque no hay luz. ¿Okay? Y cuando salimos a la luz, hay más miosis, porque para que no entre tanta luz, porque no tenemos fotosensibilidad. ¿Okay? Entonces nada, repitiendo lo mismo entonces, para que quede claro, entonces la epinefrina va a estar indicado entonces para aquellos pacientes que se encuentran con hipotensión, pacientes con congestión nasal, pacientes también para provocar midriasis, en el caso de un paciente que hay que hacer un estudio de un fondo de ojo o algo, y también una gente que puede provocar midriasis para provocar dilatación pupilar. Y obviamente los efectos secundarios, está más que decirlo entonces, hipertensión, si puse hipertensión, me puede provocar también un ACV, me puede provocar también un infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque bueno, puse vasoconstricción. Si mucha vasoconstricción a nivel de la circulación cerebral, puede asociarse a un episodio vascular, y mucha vasoconstricción a nivel coronario puede estar asociado a una obstrucción de la arteria coronaria. Existe otra droga que no se usa mucho en estos tiempos, pero está indicada en el libro de farmacología, se llama el midodrine, que se lo usan más que todo en pacientes con disfunción autonómica. Acuérdense que disfunción autonómica es con lo que se ve en los pacientes diabéticos, por ejemplo. Ya habíamos hablado que como se van dañando sus terminales nerviosas, ¿verdad? No pueden liberar, ya sea en este caso no es simpático, no pueden liberar norepinefrina, entonces van a tener problemas con los cambios posturales. Porque a ver, el ortostatismo se da a todos nosotros cuando estamos acostados y nos levantamos de golpe, vamos a tener unos poquitos segundos que estemos medio mareados y de repente ya nos restablecemos, ¿verdad? Pero si tenemos una disfunción autonómica, ¿ya? Nos va a tomar mucho más tiempo para restablecernos, porque no tenemos esas terminales nerviosas que liberan norepinefrina, no están intactas. Entonces no libero norepinefrina y no tengo cómo poder aumentar mi frecuencia cardíaca y la presión arterial para seguir perfundiendo estructuras superiores como el cerebro. Y el paciente que pasa se marea, se puede hasta desmayar, ¿verdad? Entonces, drogas como el midodrine se utilizaban para este tipo de casos, ¿no? ¿Okay? Para los pacientes que tienen disfunción autonómica y hipotensión ortostática. El problema es que esos pacientes, por eso no se usa mucho, porque en el momento que el paciente está, digamos, en posición de cúbito, ¿ya? En posición de cúbito, yo no necesito estar liberando tanta catecolamina, ¿ya? Entonces puede producir hipertensión supina o hipertensión de cúbito, ¿okay? Ese es el problema. Lo mismo. Alfa 2. Lo que dije, el alfa 2 siempre se va a encontrar en cambio a nivel presináptico. Acá, no acá. ¿Ya? Y estos receptores, en cambio, cuando se estimulan, ¿ya? La tendencia siempre al reflejo, uno piensa, se estimula, quiere decir que tiene una acción simpático-mimética, pero no, acá no. Acá, al ser estimulado, provoca que no libere norepinefrina. ¿Por qué? Porque está unido a un receptor, unido a qué proteína? EI. Entonces no va a activar la diaciclasa, no van a aumentar el nivel de ADP cíclico, entonces no se da la respuesta. Y por ende, entonces bajan los niveles de liberación de norepinefrina, y por eso hay drogas como la clonidina y la metildopa, ¿ya? Que a veces también se lo utilizan para tratar casos de hipertensión arterial. ¿No era? Lógico. Porque si al estimular alfa 2 libero menos norepinefrina, por ende va a haber menos norepinefrina para producir vasoconstricción y aumentar el gasto cardíaco.
Y ese es el motivo también por qué también se utiliza a veces también la clonidina para tratar a veces pacientes con ADHD, o sea, con déficit atencional, con hiperactividad, ¿verdad? Porque claro, al estimular alfa 2 puede disminuir la emisión de norepinefrina, por ende el paciente va a estar menos hiperactivo, va a tener menos adrenalina, entonces, por eso también se utiliza ese tipo de... Ok, agonistas beta entonces. Agonistas beta, tenemos agonistas beta que van a estimular por igual beta 1 y beta 2, otros que van a estimular más beta 1 que beta 2, otros que serán selectivos solamente para beta 2, ¿ok? Y otros que son más selectivos para beta 3, que ya trabajan a nivel de la vejiga. Bueno, pero estos son de diferentes drogas, la isoprotenolol, dobutamina. Entonces, digamos, acuérdense que estimular beta 1 provocaba aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen sistólico, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión de pulso. Y beta 2 produce lo contrario, puede producir vasodilatación. Entonces, veamos qué pasa aquí, ¿verdad? Acá se está dando una droga, un beta agonista, en este momento, acá, en este punto, y vemos que aumenta la frecuencia cardíaca, lo cual tiene sentido porque aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con la presión de pulso? Aumenta la presión de pulso, ¿verdad? Pero, ¿y eso por qué será? Por beta 2, ¿ok? Entonces asumimos que esto fue una droga que tiene acción tanto sobre beta 1 y beta 2. Beta 1 porque aumentó la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y beta 2 porque produjo disminución de la presión arterial, ¿ok? Disminución de la presión arterial, ¿por qué? Porque provoca, no aumentó, sino bajó porque la vasodilatación que produce beta 2. Cuando hablamos de agonistas mixtos, ¿ya? Que quiere decir que puede tanto estimular tanto receptores alfa como receptores beta, ¿ok? En este caso, en el ejemplo, tenemos la norepinefrina, que acuérdense, cuando hablamos de norepinefrina, pensamos más en estimulación beta 1, no tanto beta 2. ¿Okay? Beta 2 pensamos en ¿qué? En epinefrina. ¿Okay? Acá el ejemplo está con norepinefrina. Y vemos que en el momento que se aplica norepinefrina, estamos viendo que aumenta la resistencia total periférica, por ende también aumenta la presión arterial debido a su acción sobre los receptores alfa 1, ¿verdad? Al mismo tiempo también va a provocar que haya un aumento de la presión de pulso. ¿Por qué? Porque no tiene, exacto, porque no tiene actividad sobre beta 2. Entonces, no le queda nada más que seguir subiendo la presión arterial. Y luego llega un punto que vemos está encerrado por el cuadro naranja, ¿okay? Que aparece una bradicardia, ¿no es cierto? ¿Okay? Y esa bradicardia es refleja porque ningún otro receptor debería producir bradicardia. Y esta pregunta, ¿cómo se puede evitar el reflejo de los receptores en presencia de una agonista de este tipo? Usted amigo, ustedes lo saben. Antagonista. ¿Qué es antagonista? Nicotina. Ajá.
papá de todos, es decir, se une a todos, ¿verdad? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Entonces, y ahí yo había dicho que depende mucho de la dosis, ¿no? A dosis baja estimula más receptores beta y dosis alta a receptores alfa, ¿no? Alfa y beta. Entonces, la dosis baja, ven ahí el primer cuadro, el primer dibujo, ¿no? Vamos viendo que como va a estimular más al receptor beta, obviamente va a producir aumento de la frecuencia cardíaca y también va a disminuir la presión del pulso, porque acuérdense que la acción de beta 2 era relajada músculo liso, por ende producía vasodilatación, por eso provoca ese cambio en la presión del pulso, ¿no? Si a esa le aumentamos un poco más la dosis, a dosis mediana, ya empieza no solamente a estimular receptores beta, sino ya empieza también a estimular receptores alfa, ¿ya? Y en cambio vemos en el gráfico que en el momento que se le administró una dosis un poco más alta, ¿ok? Estamos viendo que ahí, en cambio, miren la presión sistólica cómo subió, ¿verdad? Pero recuerden que también tenemos respuesta de beta 2, que igual también me provoca también por otro lado que haya vasodilatación y por eso es que aumenta la presión de pulso. Y por otro lado, alfa 1, que es un poco menos sensible que los beta, ¿okay? También va de cierta forma a producir algo que se llama antagonismo fisiológico. Antagonismo fisiológico lo que quiere decir que la respuesta es lo contrario del otro. Si beta 2 produce disminución de la presión total periférica, ¿no? Okay. El antagonismo fisiológico es lo que produce alfa 1 porque hace lo contrario. O sea, fisiológicamente lo antagoniza, haciendo lo contrario. Y a dosis alta va a ser similar a la acción de la norepinefrina. O sea, dosis alta va a estimular alfa 1, aumentando la resistencia periférica total y la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿ok? Tocamos también aumento de la frecuencia cardíaca por estimulación de beta 1 y la acción también, esto va a provocar que aumente tanto la frecuencia la sistólica y beta 2 que no es la diastólica y va a haber en cambio también mayor presión de pulso a dosis alta. ¿Okay? Lo que tiene que acordarse básicamente es a dosis baja, principalmente beta 1, beta 2, a dosis intermedia, beta 1, beta 2 y alfa 1, a dosis altas, alfa 1, beta 1, ese es el orden que se estimular. Beta agonistas no selectivos y selectivos, ¿no? Los no selectivos, como dicen, no van a estar específicos para un solo receptor beta, no van a actuar tanto sobre beta 1 y beta 2. Tenemos drogas como el isoprotenerol, que es un no selectivo, pero que principalmente va a tener mayor acción sobre beta 1, aumentando la contractilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca, y esto lleva a que se aumente el gasto cardíaco, lo cual el tema es que también va a aumentar la demanda energética y de oxígeno. Por ende, tenemos contraindicado en qué pacientes. En los coronarios. Coronarios agudos. Los pacientes que ingresan con infarto de miocardio tenemos contraindicado el isoprotenerol por la activación de beta 1, ¿ya? Que va a producir que haya mayor demanda de oxígeno y eso no queremos. No queremos que el paciente esté con mayor demanda de oxígeno. Isoprotenerol es una droga que se utiliza mucho. Yo me acuerdo cuando yo hacía guardias en una unidad coronaria llegaban pacientes con ciertos bloqueos mioradicáricos, radicales sintomáticas, que eran pacientes que a veces les iban a requerir que se les coloque un marcapaso. Hasta que le coloquen el marcapaso se lo solía mantener con drogas como el isoprotenerol para que no se esté tan radical y que mantenga una frecuencia cardíaca más cercana a lo normal. Hasta que ya se le pueda colocar el marcapaso.
Por eso que hay indicaciones entonces, pacientes con bradicárdicos y pacientes con ciertos bloqueos de conducción que requieran el uso de un dispositivo como el contrapaso. Efectos secundarios, bueno, ya lo saben, taquicardia, palpitaciones, arritmias, puede producir AMBOR y también puede producir IAM, por eso está contraindicado el IAM. Y en cambio el efecto que tiene sobre beta 2, vasodilatación y broncodilatación, lo cual podría servir para pacientes que están bajo una crisis asmática, pero tiene el efecto secundario de poder producir hipertensión supina. O sea, mientras está acostado igual puede ser hipertensión. Y también existen agentes que solamente van a actuar sobre beta 2, o sea, van a ser selectivos para beta 2, que tenemos agentes que son de acción corta y prolongada. Como acción corta tenemos acá en el slide el buterol, la terbutaline, que se utilizan más que todo para tratamientos agudos, como es de acción corta, tratamientos agudos, de crisis asmática o desaceleraciones del EPOC. Acuérdense que beta 2 relaja músculos bronquiales, o sea, produce broncodilatación. Por eso que este tipo de drogas, albuterol, salmeterol o salbutamol, todas estas drogas son drogas que son activadoras de beta 2 para que haya broncodilatación y el paciente ya no esté con esa dificultad respiratoria. Son drogas que se utilizan en asma, en EPOC y hipercalemia. ¿Por qué hipercalemia? O sea, a ver, ahí está escrito igual, pero sí, los beta 2 agonistas facilitan la entrada de potasio al interior de la célula. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene mucho potasio a nivel sanguíneo, o sea, afuera de la célula, y queremos que baje la concentración de potasio, pues, darle la misma medicación que le dan a los asmáticos, darle puff sellado de salbutamol, por ejemplo, o albuterol, ayuda a que ese potasio vaya bajando porque empieza a meter mayor potasio dentro de la célula, sacándolo del espacio intracelular o de la sangre. ¿Okay? Entonces también suele ser una de las estrategias que se optan para la hipercalemia en los hospitales, de hacer nebulizaciones con salbutamol. Por ende, estaría contraindicado el paciente que tiene hipocalemia. Si tiene hipocalemia, no le vas a dar. Si es asmático e hipocalémico, ojo, primero corrige la hipocalemia antes de darle el salbutamol o el albuterol. ¿Ah? En crisis asmática, bueno, es algo que tienes que considerar. Antes de darle, tienes que asegurarte de que no tengas el potasio bajo. Si está bajo, bueno, tienes que empezar a corregir el potasio, o puedes ir haciendo las dos a la par. Mientras le vas administrando, más o menos le vas administrando potasio. ¿Y algún otro medicamento que se pueda dar en vez de...? Bueno, ok, razonen ustedes, ahora con lo que hemos visto. Si no, ¿qué hago? Si me da temor a ese paciente hipocalémico darle un agonista beta 2, ¿qué puedo hacer entonces para producir broncodilatación? Ustedes ya deberían de poder razonar esto ahorita mismo. Una EPI. Facilísimo. Para broncodilatar. Llega el paciente que está asmático, le hago exámenes de sangre, pero está hipocalémico. El chuzo, me da miedo ahorita bajarle más el potasio con un agonista beta 2. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Epinefrina. Va a pasar lo mismo. Por ahí va la respuesta. Claro. En cambio lo que hago entonces es bloqueo mejor un receptor mucarínico, porque también va a tener broncodilatación y no me va a provocar hipocalemia. ¿Ok? ¿Ves? O sea, es razonamiento, no es de memoria, esto es razonamiento. Y obviamente entonces los efectos secundarios van a ser taquicardia, van a ser arritmia, van a ser temblores, ¿no? Ahora entremos en este tema interesante de los agonistas alérgicos de acción indirecta, o sea, ya aquellos que no trabajan sobre el receptor,
sino, ¿qué se imagina? ¿Dónde van a trabajar? ¿Ah? Sobre las enzimas que degradan la norepinefrina, o también sobre agentes que me puedan aumentar la liberación de norepinefrina, o sea, como agentes liberadores que había yo mencionado, ¿okay? Que aquí incluso empezamos por los liberadores. Acuérdense, los liberadores son aquellos que van a desplazar esa norepinefrina que se encuentra almacenada en ese pool que mencioné al comienzo. De manera que había un pool que almacenaba esa norepinefrina de exceso, y ahí teníamos una enzima que se llama la MAO-A, ¿verdad? Entonces, claro, si yo utilizo una droga que sea un inhibidor de la MAO, ¿ya? Que o sea, ya no se usan tanto como antidepresivos, pero antiguamente la mayoría de las drogas antidepresivas que se utilizaban eran inhibidores de la MAO. ¿Para qué? Para inhibir esta enzima dentro de ese pool. Llegaba un momento que se empezaba ya a ver tanta norepinefrina en el pool que no tenía cómo mantenerlas ahí adentro, y se empezaban, como decir, a extravasar del pool y terminaban siendo liberadas, ¿verdad? Entonces iba a provocar mayor liberación de norepinefrina, mayor concentración en la neurona sináptica y mayor estimulación de los receptores. Ok, y una sustancia que hace esto es la tiramina. Es un aminoácido que se encuentra en alimentos o en bebidas como el vino tinto, en aquellos alimentos que tienen que pasar sobre todo un proceso de añejamiento, por un lado. Por otro lado, también dicen que ciertos tipos de mariscos también tienen más contenido de tiramina, ¿ya? Y esta tiramina lo que va a provocar es que se inhiba esa enzima, lo cual va a provocar entonces que se libere más norepinefrina. Entonces, atención entonces en aquellos pacientes que están tomando inhibidores de la MAO, porque pacientes que toman inhibidores de la MAO, hay que decirles, ojo con consumir este tipo de alimentos, porque puede terminar provocando una crisis hipertensiva, ¿verdad? Anfetaminas, ¿ok? Anfetaminas, una droga como el metilfenidato, ¿qué es metilfenidato? La famosa Ritalina. Ah, sí. ¿Ya? La Ritalina, que se utiliza para el déficit de atención, para la narcolepsia, ¿ok? Esto también funciona como un liberador. Directamente lo que hace es, no inhibe a la MAO, sino lo que hace es estimular más que se libere más norepinefrina de la terminal presináptica, y también contribuye también a mayor liberación de dopamina, de norepinefrina y de serotonina. Por eso que también son drogas que tienen un alto potencial adictivo, porque libera dopamina y serotonina, son dos neurotransmisores que dan sensación de bienestar, dan euforia, ¿ok? Y eso provoca, todo lo que dé más euforia tiene más chances de provocar problemas de dependencia y de adicción, ¿verdad? Por eso que mucha gente se vuelve adicta a las anfetaminas, o por eso que también la cocaína, que también actúa parecido a esto, parecido, pero igual. ¿Por qué? Porque hace que se libere más cantidad de todas estas neurotransmisores, y por eso que son drogas tan adictivas. Efedrina también entra en esta categoría, ¿ok? Y inhibidores de la recaptación. Puede ser que también hay una parte que se recaptaba. Ahí entra la cocaína, Cocaína inhibe que se recapte la norepinefrina, así que queda mayor cantidad de norepinefrina en el espacio y va a haber mayor norepinefrina para estimular. Y los antidepresivos tricíclicos también hacen lo mismo. Doctor, la tiramina, la anfetamina y la efedrina son liberadores. Sí, son liberadores. ¿Ok? Sí, a ver, creo que un concepto que creo que no
no quedó muy claro es que, a ver, ojo. Esto libera. Creo que equivocadamente me enredé con las palabras, creo que se entendió como que tiramina inhibe la MAO. No. La tiramina también produce que se libere. El tema es que está contraindicado usar un liberador como la tiramina, pues en este caso no es usar, es consumir en alimentos, ¿ok? Estaría contraindicado con mucho cuidado consumir esos alimentos de tiramina si está consumiendo el paciente una droga inhibidora de la MAO. Porque la libera. Siempre. Porque voy a tener más norepinefrina para liberar. No ven que tengo. Entonces estaría como contrarrestando el efecto del fármaco. No. Lo que inhibe la liberación de norepinefrina. Generan que No, la tiramina aumenta la secreción de norepinefrina. Por eso aumenta la MAO. Aumenta la secreción desde el pool. ¿Ya? Ahora, si yo estoy tomando un inhibidor de la MAO, en ese pool va a haber más norepinefrina de lo normal. Entonces lo que se va a liberar va a ser más. Entonces por eso digo, si estás consumiendo inhibidor de la MAO, mucho cuidado con el consumo de tiramina. Porque voy a tener mucha norepinefrina almacenada que se va a liberar con esa tiramina. ¿Ya? Y eso puede terminar en una crisis hipertensiva, correcto. ¿Okay? Había algo más en la MAO que quería decir. Espera. Por otro lado, la MAO la tenemos no solamente en el sistema nervioso, también tenemos en otras células del cuerpo, como también la tenemos también en el intestino, en el hígado, también está la MAO. ¿Okay? Entonces, al mismo tiempo, la MAO también también ayuda a degradar la tiramina. ¿Ya? Entonces, si yo estoy tomando un inhibidor de la MAO y tengo inhibida esa MAO en el intestino, ¿okay? Voy a absorber más tiramina del alimento. Y esa tiramina ingresa y luego va a provocar esa liberación masiva. ¿Okay? Los agonistas, veamos esta correlación clínica. Los agonistas adrenérgicos de acción indirecta actúan únicamente sobre los tejidos efectores inervados por el sistema nervioso simpático. ¿Okay? Y los tejidos efectores denervados no van a responder porque estos fármacos actúan ya sea para liberar el neurotransmisor de enfermedades nerviosas o para inhibir la recaptación del neurotransmisor. ¿Okay? Por eso hay dos tipos de MAO, tipo MAO A y MAO B. La A es la que se encuentra mayormente en el hígado, pero presenta en cualquier lugar que metaboliza también norepinefrina, serotonina y tiramina. Y la MAO tipo B se encuentra más a nivel del cerebro, ¿no? Y trabaja más metabolizando dopamina, no tanto norepinefrina. Cuando veamos drogas de nivel psiquiátrico, cuando vemos drogas psiquiátricas vamos a hablar más sobre la MAO B. Media hora más de tortura. ¿Ah? 5 minutos de break.